Muy buenas noches. Noruega, uno de los países más tranquilos del mundo, fue sacudido hoy por dos hechos terroristas que hasta ahora dejan 16 muertos y un número indeterminado de heridos. Según la policía noruega, un grupo rebelde local hizo detonar un carro bomba en el centro de la capital y uno de sus miembros disparó indiscriminadamente contra cientos de jóvenes en una isla cercana a Oslo. Así quedó el complejo de edificios del gobierno en el centro de Oslo tras la explosión de un carro bomba que dejó 7 muertos y 15 heridos. A la 1:20 de la tarde se registró la poderosa detonación, que además destruyó los ventanales de varios ministerios, incluyendo la sede del primer ministro. Por la magnitud de los daños, las autoridades no descartan que hayan sido varias bombas las que estallaron en el lugar. Tenemos reportes de que pudo haber 2 bombas o tal vez solo una bien poderosa. Son asuntos que tenemos que investigar. Pero la ola de terror no paró ahí. 2 horas después, un hombre vestido de policía llegó armado a la isla de Utoya, cerca a Oslo, y comenzó a disparar indiscriminadamente. En el lugar se encontraban 700 jóvenes que asistían a un campamento de las Juventudes Socialdemócratas, el partido gobernante. Aquí fueron 9 las víctimas mortales, pero se teme que la cifra aumente con el paso de las horas por la gravedad de varios de los heridos. El responsable de este segundo ataque es un ciudadano noruego, quien fue detenido y, según versiones, habría estado presente horas antes en el lugar del primer atentado. Las autoridades revelaron que en la isla encontraron el carro del atacante lleno de explosivos. Se confirmó que ningún miembro del gobierno resultó herido por los ataques. Jens Stoltenberg, el primer ministro, estaba trabajando desde su casa, por lo que no fue afectado. El líder de los noruegos envió un mensaje a su país para que no se deje afectar por el miedo y el terror. Nuestro enfoque ahora mismo debe ser el de mostrar solidaridad y simpatía con los afectados. Somos un país pequeño y todos somos cercanos los unos con los otros, y esto ha sido muy dramático. Aunque al principio el grupo islámico Los Ayudantes de la Yihad Global se atribuyó la autoría de los 2 atentados, ellos mismos se retractaron a través de un foro de internet. Por ahora la culpa recaería en movimientos locales revolucionarios, lo que sorprende a más de uno en el planeta, ya que hasta el momento Noruega era uno de los países más pacíficos y seguros del mundo. Ante la incertidumbre, el gobierno aconsejó a la población mantenerse dentro de sus hogares hasta que se normalice la situación. Bajo toque de queda permanece desde el mediodía la ciudad de Florencia, donde hoy se registraron violentos disturbios después de una marcha de mototaxistas. La sede de tránsito fue incendiada y saqueada y un hospital fue atacado a piedra. 3 personas resultaron heridas. Este es el momento en que los manifestantes, algunos de ellos cubriendo su rostro, atacan el edificio de la Secretaría de Tránsito de Florencia. Mientras algunos lanzaban piedras y destruían sus vidrios, otros le prendían fuego a documentos, archivos y muebles. También saquearon la sede. Aquí se observa a un hombre que saca y lanza al piso las placas de vehículos y motocicletas, y otro que se lleva elementos de oficina y hasta ventiladores. Los disturbios se presentaron después de un operativo de las autoridades contra el mototaxismo, dijo la policía. Unos actos de vandalismo propiciados por unos desadaptados que el día de hoy aprovecharon lo que serían unos planes que se estaban haciendo para regular la movilidad en la ciudad de Florencia. Simultáneamente en otros sectores de Florencia, encapuchados se enfrentaban a la policía antidisturbios, y en los parqueaderos de tránsito, conductores se llevaban las motocicletas inmovilizadas. Un vocero de los mototaxistas dijo que pretendían realizar una manifestación pacífica, pero se infiltraron personas extrañas. Luego vino más gente que no sabía dónde salió, se agarraron a bolear piedra y se salió de las manos de lo que se pensaba hacer. El sector salud también sufrió ataques. Este es el hospital comunal en Malvinas. Hasta este lugar llegaron cientos de protestantes y la emprendieron a piedra contra los trabajadores de la salud. De inmediato los directivos tomaron la decisión de cerrar el centro asistencial y suspender cualquier servicio, excepto urgencias. A este servicio fueron llevados varios menores de edad que sufrieron problemas respiratorios por los gases lacrimógenos lanzados por la policía para controlar la situación.
Tenemos 9 personas capturadas en flagrancia como autores de este hecho. Finalmente, otro grupo de hombres intentaron atacar la alcaldía con papas explosivas. Dada la difícil situación, las autoridades decretaron el toque de queda a partir de las 12:30 de la tarde. Todo el comercio cerró sus puertas y las calles permanecen vacías. El Tribunal Superior de Bogotá aplazó para el próximo martes la audiencia en la que definirá si acepta o no, como lo pidió la Fiscalía, la detención del exministro Andrés Felipe Arias por el escándalo Agroingreso Seguro. El magistrado de conocimiento escuchó hoy la posición de la defensa y la de la Procuraduría, que también pidió privar de la libertad al exministro de Agricultura. La diligencia empezó con la posición del Ministerio Público, que respaldó la solicitud de la fiscal Vivian Morales. La imposición de la medida de aseguramiento por su capacidad de inducir a otros coimputados a actuar con reticencia. El turno de la palabra llegó para la defensa, que refutó enfáticamente la petición de detención preventiva para Arias. La señora fiscal general no aportó elementos materiales probatorios, ni evidencias físicas, como tampoco información legalmente obtenida suficientes para acreditar que aquí se perfila ningún delito. No se sabe cómo esas visitas de elemental sentido humanitario pudieran haber servido para obstruir la investigación, o al menos nada de tan perverso motivo nos ha acreditado aquí la Fiscalía con medios de conocimiento serios y confiables, como no sean las gratuitas, injustas y desviadas suspicacias del órgano persecutor del delito. Según el abogado, no es cierto que haya necesidad y urgencia de que su defendido sea detenido. Además, como igualmente está demostrado, en su momento renunció a la designación que se le hizo como embajador de nuestro país en Italia, precisamente con el propósito de comparecer ante los diferentes órganos. La audiencia continuará el martes, cuando se conocerá la decisión del magistrado Orlando Fierro en cuanto a dejar en libertad o no al exministro Arias. Abrazos, rezos y hasta llantos se observaron hoy durante la audiencia contra el exministro Arias. El exfuncionario lució nervioso y siempre estuvo acompañado por su esposa y varios familiares. De la primera fila del auditorio principal del Tribunal Superior de Bogotá se posesionaron los familiares del exministro Andrés Felipe Arias. A algunos parientes del cuestionado exfuncionario, que hacían fuerza para que Arias no fuera a la cárcel, se les vio rezando y a otros incluso llorando. Esta maleta se robó las miradas de algunos asistentes a la audiencia, que alcanzaron a pensar que la había llevado el exministro por si la decisión del tribunal era ordenar su captura. 4 horas en las que, mientras el país observaba a uno de los más altos exfuncionarios del gobierno anterior mordiendo sus dedos, al parecer por los nervios de un proceso penal en su contra, y haciendo gestos a sus familiares, otros prefirieron aprovechar las cómodas sillas del auditorio para dormir. Antes de que se conociera la decisión del magistrado Orlando Fierro Perdomo, representantes de las víctimas aprovecharon para darle una última repasada a la revista que destapó el escándalo. Y una vez el juez aplazó para el próximo martes la decisión, regresó la calma entre periodistas, asistentes y familiares del exministro que estaban en el recinto. El exministro y su esposa volvieron a abrazarse como lo habían hecho al inicio de la audiencia. Arias tomó otra maleta en la que llevaba documentos y pruebas con las que intentará demostrar su inocencia. Desde muy temprano, el expresidente Álvaro Uribe Vélez salió en defensa de Andrés Felipe Arias a través de su cuenta personal en Twitter. El primer tuit en defensa de su exministro de Agricultura lo escribió el expresidente Uribe a primera hora de hoy. ¿Por qué el fiscal le dice al imputado delincuente de cuello blanco? Minutos después, el ex jefe de Estado colombiano publicó lo siguiente en su cuenta. ¿Por qué se le acusa de haber visitado a sus compañeros quienes injustamente están en la cárcel? Pero allí no paró la defensa de Álvaro Uribe, de quien fuera uno de sus ministros preferidos. Posteriormente escribió en Twitter: se le acusa porque promocionó sus logros como lo hacen los candidatos a la presidencia o a otro cargo. El expresidente también retuiteó a quienes pertenecieron a su gabinete, en este caso a Óscar Iván Zuluaga, exministro de Hacienda, que también salió en defensa de Arias. El caso AIS es una discusión filosófica. Los funcionarios públicos señalados son personas honradas. La defensa de Andrés Felipe Arias en el Twitter de Álvaro Uribe se dio 48 horas después de haber sido hackeada la cuenta del expresidente colombiano. Hoy se conoció el video de una cámara de seguridad que capta los momentos previos al asesinato de una joven universitaria en Bogotá. Manu, entre tanto, la policía comenzó a repartir un retrato hablado del presunto agresor de la joven, que fue atacada con cuchillo y a pocas cuadras de su casa.
La cámara graba el momento en que un hombre con saco de capota gris pasa en una bicicleta por el frente de este establecimiento comercial ubicado en el sur de Bogotá. A las 5 de la mañana y 3 minutos, Mabel Cristina Rubio Herrera también aparece en la cámara con su morral y con paso acelerado intenta salir a la avenida 68 para tomar el bus que la llevaría a la universidad. 25 segundos después, en el video, se observa al mismo hombre en bicicleta. En esta oportunidad cruza la calle y se acerca a Mabel Cristina, quien intenta evitar que la robe. Y ante la reacción, el hombre la ataca con un cuchillo en varias oportunidades. Aunque la cámara no graba el momento exacto del supuesto asalto, sí registra cuando la joven de 20 años, gravemente herida, se devuelve corriendo hacia su casa, ubicada en la localidad de Puente Aranda. De inmediato, la universitaria es trasladada a un hospital cercano, donde fallece. El padre de la víctima pide que su caso no quede impune. Yo enterré a mi hija ya, yo ya la enterré. Estoy tratando de dar el siguiente paso. Estoy tratando de saber qué sigue. Pero este no es el único hecho que ha ocurrido en la zona. Hay una señora que entiendo que no se dejó robar y cuando cayó al piso, este tipo la cogió a patadas en la cara. Con este retrato al lado, la policía busca al presunto asesino de la joven estudiante. Mientras tanto, la comunidad hizo un fuerte llamado a la policía para que incremente las medidas de seguridad justo en esta zona donde se cometió el crimen. Las autoridades aseguraron que ya tienen importantes pistas sobre el asaltante y que su captura se podría dar en las próximas horas. Se entregó a las autoridades el hombre señalado de asesinar a su esposa hace 2 semanas y luego enterrarla en el patio de su propia casa. El hecho ocurrió en el municipio de Agua de Dios, en Cundinamarca. Familiares de María Clemencia Urián, de 42 años, dijeron que este hecho fue producto de los celos. Siempre vivía como con una obsesión de que mi mamá le estaba poniendo los cachos y a toda hora él buscaba y averiguaba y vivía toda hora con ese trauma de que mi mamá se iba a ir y debido a eso la amenazaba. Versiones de los vecinos indicaban que este señor había tenido ciertas discusiones en los últimos días con su compañera sentimental. Según las autoridades, luego de sostener una discusión en la habitación, el hombre le propinó un disparo en la cabeza a su mujer. Trasladó el cuerpo hasta aquí, hasta el patio de la vivienda. Lo envolvió en bolsas plásticas y en sábanas y decidió enterrarlo precisamente en este lugar. Mucha gente vio a este señor antes de la noche, de la madrugada, escarbando por acá en estas partes. Entonces, pues los vecinos inicialmente no les pareció como pues nada normal, pero a razón de todo lo que está sucediendo, entonces hubo una persona que se me acercó y nos dijo que en tal parte lo había visto, que estaba haciendo como un hueco o algo así. El hombre era conocido en el barrio con un apodo. El Diablo. ¿Por qué? Porque él era muy peleón. Gaona decidió entregarse en el barrio Castilla de Bogotá. Por la gravedad del delito y por la manera como intentó ocultar los hechos, Carlos Gaona podría pagar una condena de 20 a 40 años de prisión. Desde el municipio de Agua de Dios, en Cundinamarca, Luz Elena Ramos, Noticias Caracol. El presidente Juan Manuel Santos dejó abierta la posibilidad de diálogos de paz con las FARC siempre y cuando liberen a todos los secuestrados y entreguen a todos los menores que tienen en sus filas. El anuncio lo hizo al participar en el multitudinario evento para pedir que los niños salgan de la guerra. Y hoy, señor presidente, queremos invitarlo. El presidente Juan Manuel Santos abrió una puerta para hablar de paz con la guerrilla, pero puso condiciones. Si quieren hablar de paz, tienen que comenzar a hacer unos gestos, como liberar a los secuestrados, como dejar de reclutar a los niños, como liberar a todos los niños que tienen reclutados en sus filas. Su decisión se da días después del anuncio de la congresista Piedad Córdoba sobre la posible liberación de secuestrados en poder de las FARC. Eso sería una demostración de paz que el gobierno recibiría como un gesto verdadero de una intención de llegar a la paz. El mandatario le hizo la propuesta al grupo guerrillero durante el lanzamiento de una campaña para prevenir el reclutamiento de niños. Y a todos los niños a estudiar y a bailar hip hop. Muchas gracias. Mambrú no va a la guerra, eso es otro cuento. Al acto asistieron estudiantes de 7 departamentos. Pues la misma campaña a la que asistió el presidente en Bogotá se realizó en varias ciudades del país. Con música, baile y teatro hubo un solo clamor, el de no más niños en el conflicto armado. En las calles del centro de Medellín, cientos de jóvenes unieron sus voces para decirle no a la guerra y al reclutamiento de menores por parte de los grupos armados. Durante el día se realizaron actos y también se presentaron grupos musicales y artísticos de las comunas de la capital antioqueña.
En Dos Quebradas, Risaralda, más de 2.000 niños y niñas marcharon con camisetas blancas para rechazar la vinculación de los menores de edad al conflicto armado y en especial a las bandas criminales que operan en algunos municipios del departamento. Rechacemos lo que significa la situación de reclutamiento que viven aún niños, niñas y adolescentes en el país. Cerca de 400 niños salieron a la calle para rechazar a los violentos y la utilización de menores en el conflicto armado en Cali. La jornada finalizó en la biblioteca departamental, donde los niños con mensajes de paz y actividades artísticas rechazaron la guerra, la violencia y exigieron respeto por sus vidas. En Tierra Alta, sur de Córdoba, fueron más de 1.000 los jóvenes que participaron en la jornada Mambruno fue a la guerra. La misma actividad se efectuó en Montería, donde estudiantes de 10 planteles marcharon para exigir el no reclutamiento de menores. Con danzas, músicas y muestras teatrales, en Cartagena estudiantes, padres de familia y organizaciones culturales repudiaron el reclutamiento de menores para la guerra. Durante la manifestación se pidió libertad inmediata para los niños en poder de los violentos. En Barranquilla, los niños escribieron el nuevo cuento de Mambrú con tintas culturales de recreación y deporte, en donde se socializó con ellos que nuestra mejor apuesta para mantenerlos alejados del conflicto armado es a través del reconocimiento de sus derechos e inclusión social. En contraste con estas intenciones de sacar a los menores del conflicto, un hecho de guerra cometido por las FARC dejó a 170 niños sin estudio. Su escuela sufrió daños durante un hostigamiento en el Cauca. Los techos y ventanas de algunos salones de clase de la Escuela Rural de San Joaquín en el Tambo Cauca, donde estudian 170 niños y niñas, fueron perforados por los disparos que hicieron los guerrilleros contra la estación de la policía de la localidad. A raíz de este hostigamiento se suspendieron las clases en la escuela y el colegio de esta localidad. La cercanía que hay entre la escuela y la estación de policía hace temer lo peor. Tenemos un gran inconveniente, que la estación de policía queda muy cerquita, queda contiguo al colegio principal. Allí tenemos un grave riesgo, no sabemos qué hacer, vamos a ver qué determinación toma el Comité Municipal de Atención a la Población. Hugo Ferney Bolaños, alcalde del Tambo Cauca, dijo que 10 viviendas y el transformador de la energía del corregimiento también sufrieron daños por los disparos. Se va a hacer la evaluación de los daños ocurridos en las viviendas para poder presentar este tipo de reclamos a acción social. Según los habitantes del corregimiento, la oportuna reacción de la policía evitó que los guerrilleros se tomaran por asalto la población. Al renunciado ex embajador de Colombia en República Dominicana, el general en retiro Mario Montoya, lo espera en Colombia una larga lista de denuncias. Son testimonios de varios jefes paramilitares, algunos desmovilizados y hasta excoroneles del ejército que lo acusan de presuntos vínculos con grupos de autodefensa. Noticias Caracol reconstruyó las denuncias que están en manos de la Fiscalía. El primero en declarar contra el general en retiro Mario Montoya fue el desmovilizado Juan Vicente Gamboa, alias Pantera, quien en diciembre de 2008 dijo ante un juez de justicia y paz de Medellín que Montoya le brindó apoyo militar a los hombres del bloque Metro que comandaba Carlos Mauricio García, alias Doble Cero. Doble Cero le daba las coordenadas al general Montoya de los sitios donde estaban sus enemigos para que los helicópteros del ejército solo bombardearan esos blancos. En marzo de 2009, el desmovilizado Luis Adrián Palacio, alias Diomedes, reveló ante la Fiscalía que el general Montoya le había entregado a su grupo paramilitar una camioneta que tenía encaletados 7 fusiles, 6 AK-47 y un M16. En su momento, el general Montoya dijo que se trataba de una infamia y pidió una investigación. También en marzo de 2009 se conoció una carta del extraditado jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, al juez Richard Berman, en la que reveló que en la famosa Operación Orión de 2002 en la Comuna 13 de Medellín, su grupo armado trabajó de la mano con las tropas que comandaba en ese entonces el general Montoya. Dijo alias Don Berna: no di la orden para cometer delitos graves y necesarios en la zona, pero más tarde descubrí que se cometieron excesos. En febrero de 2010, 3 coroneles de la 17ª Brigada en Carepa, Antioquia, dijeron ante un juez que por orden del general Montoya, quien se desempeñó como comandante de la Primera División, se utilizaron como guías a unos paramilitares del bloque Héroes de Tolobá en una operación contra 2 frentes de las FARC. También en febrero de 2010 se conoció el testimonio del narcoparamilitar Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, quien en una versión libre ante la Fiscalía aseguró que el general Montoya recibió 1.500 millones de pesos del bloque Centauros de Miguel Arroyave para que las Fuerzas Armadas lo apoyaran en la guerra contra Héctor Buitrago, alias Martín Llanos.
El más reciente testimonio contra el general Montoya lo entregó en septiembre de 2010 el extraditado narcotraficante Juan Carlos Sierra, alias El Tuzo, quien aseguró que el general Montoya recibía de la llamada oficina de Envigado una cifra que no recordaba bien, pero que podría ser de 20 millones de pesos, a cambio de información sobre posibles operativos en su contra. Todas estas denuncias son investigadas actualmente por la Fiscalía General de la Nación. Una juez de Bogotá envió a la cárcel a los 13 implicados en la millonaria defraudación a la DIAN. La juez ordenó la reclusión en la cárcel del Buen Pastor de la jefe de la red, Blanca Yasmín Guzmán, y otras 5 mujeres implicadas en el escándalo. A la cárcel en La Picota fueron enviados los 2 auditores de la DIAN, Raúl Vargas y Antonio Agudelo, quienes se declararon inocentes. Se le otorgó casa por cárcel a María Delia Segura, de 65 años, y a una contadora de la empresa Fachada, Diana Marcela Ramos, debido a que presenta problemas cardíacos. Las iglesias católicas ortodoxa, evangélica, metodista y anglicana se unieron hoy para pedirle a la Corte Constitucional que no apruebe la unión entre parejas homosexuales. El pronunciamiento de estas iglesias se da faltando pocos días para que la Corte apruebe o no la figura del matrimonio entre personas del mismo sexo. Esta es la primera vez en Colombia que pastores y representantes de diferentes congregaciones cristianas sientan su posición conjunta frente a este tema. Según ellos, la unión homosexual va en contra de la naturaleza auténtica y de los derechos de la familia. La Corte Constitucional dijo hoy que no es competente para decidir sobre la demanda presentada contra la ley del 2009 que prohibió el porte y consumo de la dosis mínima de estupefacientes en público por tratarse de una reforma a la Constitución. Uno de los argumentos del alto tribunal para no pronunciarse fue que faltaron argumentos en la presentación de la demanda. Tal como quedó la ley, los adictos recibirán tratamiento médico y ayuda psicopedagógica. También se aumentan las penas para los distribuidores hasta 24 años de cárcel y al doble del tiempo si venden esas sustancias en universidades o colegios o usan a menores para su negocio ilegal. La Unión Sindical Obrera USO aseguró hoy que las protestas de los últimos días en el campo petrolero Rubiales, en Puerto Gaitán Meta, sí tienen un origen laboral. Según ese sindicato, allí se está violando la legislación colombiana. El Ministerio de la Protección Social anunció una visita a esa zona. Ayer Pacific Rubiales dio su versión y aseguró que la compañía cumple todas las normas laborales. Hoy la Unión Sindical Obrera aseguró que en el campo petrolero hay formas de contratación ilegal, salarios injustos y condiciones de hacinamiento para los trabajadores de Pacific y de sus contratistas. Nos encontramos en una realidad que nos ubica en que allí hay otro país, o sea, allí no está aplicándose la legislación laboral colombiana. Aseguran además que la empresa no respeta el derecho de los trabajadores a sindicalizarse. Firmas contratistas despidieron 19 trabajadores por tener dentro de sus pertenencias, como lo decía el compañero Germán, un boletín de la organización sindical. Conocidas las denuncias, el gobierno anunció una inspección laboral a partir del próximo martes. Una auditoría especial para verificar las condiciones de los trabajadores, de todos los trabajadores. El propio presidente de la República les dijo ayer a la empresa y sindicato que se debe garantizar el libre derecho a la asociación. En Washington, el Fondo Monetario Internacional pronosticó un crecimiento del 5% para la economía colombiana en el 2011, pero reiteró que el desempleo sigue siendo el talón de Aquiles del gobierno colombiano. Vanessa de la Torre, nuestra corresponsal en la capital de Estados Unidos, con los detalles. Vanessa. Así es, tras la crisis económica del 2008 que comenzó aquí en Estados Unidos, Colombia tuvo un bajonazo en su economía, pero se ha venido recuperando satisfactoriamente y el Fondo Monetario Internacional pronostica para este año un crecimiento del 5%. Los indicadores muestran que la situación de la economía en Colombia va por buen camino. Si mira a Colombia en la década de 90, estábamos hablando de tasas de desempleo cerca de 20%. Ahora está a mitad, en 10, 11, pero hay espacio de bajar más. El gobierno Santos tiene el reto de proteger los recursos para que la presencia extranjera no sea contraproducente. El Fondo Monetario propone aumentar los incentivos a los empleadores para reducir el trabajo informal. Y si pueden bajar los impuestos al empleo, pueden emplear más personas. En una región tan diversa como América Latina, lo que sucede en términos económicos en países como Perú, Brasil o Colombia
Contrasta con lo que sucede en países como Honduras o Venezuela. En Washington, soy Vanessa de la Torre, Noticias Caracol. Vanessa, y en Estados Unidos, el gobierno alertó hoy a sus ciudadanos del peligro de viajar a Colombia por la violencia de los narcotraficantes. El Departamento de Estado reiteró lo dicho en un comunicado del año pasado sobre la alerta de viajes a Colombia después de revisar los incidentes de seguridad y actividad criminal en los últimos meses. El gobierno de Washington señala que en Colombia ha aumentado significativamente la seguridad, pero aún así la actividad terrorista puede ser una amenaza en todo el país. En Somalia, el grupo Al-Shabaab, que controla parte del sur del país, aseguró hoy que no permitirá que las agencias de la ONU lleven ayuda humanitaria a miles de personas que padecen hambre. Los rebeldes dieron a conocer su posición 2 días después de que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, iniciara el proceso de envío de alimentos a más de 3 millones de personas que no tienen qué comer. Según el grupo radical, las organizaciones internacionales exageraron al decir que hay hambre en Somalia. Afirmaron que la situación no es crítica y que no van a permitir que agentes externos se entrometan en asuntos de la nación. En las crónicas Caracol hoy nos trae terapia de choque. La experiencia de un grupo de estudiantes de Medellín que visita la cárcel para escuchar de boca de los internos lo que les sucede a quienes deciden seguir por la senda del delito. Gloria Edith Gómez los acompañó en un recorrido lleno de emociones, en el que los muchachos aprendieron que delinquir no paga. Tras las risas, los besos y las bromas de todos los días, esta mañana se esconde la ansiedad. Hoy estos alumnos recibirán una lección para la que no precisan de libros ni cuadernos. Visitarán la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. ¿Qué sabes de la cárcel? No, nada, es que la comida es muy maluca. Que hay patios que uno no puede ni entrar porque lo violan a uno. Delinquir no paga. Así se llama el programa de la Alcaldía de Medellín, que pretende enseñar a los muchachos lo que podría sucederles si toman el camino equivocado. Y es fácil que lo hagan, pues muchos de ellos están peligrosamente cerca de los combos y bandas delincuenciales. Los estudiantes de la institución educativa José Acevedo y Gómez se encuentran a las puertas de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, listos para aprender una importante lección de vida. El registro y las requisas aumentan los nervios. ¿Y cómo te sientes para entrar aquí? Asustado. ¿Por qué? Porque los carelocos que hay arriba, que azar. Después de muchas huellas y firmas, quedan todos tras las rejas. El día de hoy va a partir sus vidas. Y aquel muchacho que de pronto esté al punto de llegar a la delincuencia, el día de hoy es el momento de recapacitar. Yo creo que ya se pueden quitar el tapaojos para que nos empecemos a conocer. ¿Listo? Soy un interno más de la cárcel de Itagüí. Estoy condenado a 40 años, 4 meses y llevo 6 años físicos. 6 años sin salir a la calle. Ahora les vamos a mostrar cómo es la cárcel. La terapia empieza entre risas, pero poco a poco adquiere el tono de las reprimendas. Piensa que esa vieja también se enferma por esperarlos a ustedes en la casa, por pensar que dónde están ustedes, que la calle está muy peligrosa. ¿Qué le ha pasado a mi niño, a mi bebé? Y ese bebé estando por ahí a en la calle. Está robando carteras, bolsos, celulares. Con los ojos nuevamente vendados se transportan al bajo mundo. Estamos gozando la rumba. Por la pista están repartiendo éxtasis, están repartiendo perico y marihuana. Y todo gratis. Y aparece la figura siniestra del bacán. El bacán te dice que en un minuto de susto se consigue 10, 20, 30, 40 millones de pesos, que es fácil, que es sencillo. Que él atraca bancos, que porque la plata está hecha. Aunque rudimentarios, los efectos de sonido realzan la historia. El viejo cruza la calle y vos cruzas la calle rápidamente y te le tiras encima. El viejo cae, el viejo le disparaste, sacas tu arma, le disparas, el viejo cae, sacas la tuya y le disparas, el viejo cae, ya tenés la plata, tenés el arma y estás corriendo, corre por tu vida, la gente te señala. La lección es clara. Que ahora te van a sindicar de hurto agravado y calificado, porte ilegal de armas y homicidio, que espera una condena por ahí de 40 o 50 años. Acabaste tu vida por 10 millones de pesos. La música conmueve, los internos reparten abrazos y el narrador no afloja. Estás pensando que te van a violar, que te van a pegar, estás pensando de todo, porque tú no eres un delincuente, pero llegaste a la cárcel, estás en la cárcel.
Describe la soledad del encierro. Tus amigos, los que decían que te enterraban con vos en la calle, que para las que sea no aparecen, no llegan. Tu mamá falleció, tu mamá ya no está. La angustia, la desesperación la mató, es por tu culpa. Finaliza el drama y llega el alivio. Se pueden quitar los tapaojos, muchachos. Nada de esto les ha pasado a ustedes, muchachos. Respiren profundo, tienen a sus mamás vivas, a sus padres vivos, están a tiempo. Estos hombres no obtendrán una rebaja de pena ni otros beneficios, pero quieren evitar que se repita su historia. Su trabajo es su redención. Los internos desde aquí podemos hacer mucho y también tenemos que colaborar y como resarcir el daño que le hicimos a la sociedad. Y sembraron inquietudes. Yo también me sentí muy afectada cuando me dijeron eso, porque yo hay veces que salgo sin despedirme de mi mamá, sin saludarla, y así es muy maluco. Esto es una experiencia que nunca se va a olvidar. Y es bueno que no la olviden. Mantenerla en la memoria les ayudará a imponerse a las condiciones del medio y a evitar que la violencia los empuje a pasar su vida tras las rejas. Entre la avalancha de mensajes con información positiva de nuestro país que recibe el Twitter de Noticias Caracol, encontramos una historia admirable de un grupo de emprendedores que silenciosamente fabrica agujas quirúrgicas de exportación en un pueblo de Cundinamarca. En los más prestigiosos quirófanos del mundo, neurocirujanos o cardiólogos han practicado complejas operaciones y cosen a sus pacientes con agujas y suturas made in Colombia. La información, inicialmente difícil de creer, llegó a Noticias Caracol a través de un mensaje de Twitter. Y Negro Cirilo dice que en Cajicá se encuentra el mejor exportador de artículos quirúrgicos. Fue así como decidimos comprobarlo. Esto es Cajicá, un municipio ubicado a 30 minutos de la capital de Colombia, donde se fabrican agujas y suturas y las exportan a más de 50 países en todo el mundo. Efectivamente encontramos en el pueblo la fábrica y a un pelotón de mujeres uniformadas como enfermeras, como artesanas de la medicina poniendo su grano para que los cirujanos salven vidas. Las mujeres son muy delicadas, muy responsables y además en Cajicá encontramos personas que hacen tapetes anudados, hacen crochet. Como se pueden dar cuenta, los controles de calidad en esta fábrica son muy estrictos. Todo para evitar contaminar el material quirúrgico que se fabrica en esta cámara. El metal o materia prima se trae desde Suiza, se corta y afila, se produce el hilo, se ensambla la aguja y finalmente se empaca. Pero también se fabrican suturas resistentes y sofisticadas para cirugías complejas, como estas, que sirven para coser el esternón después de una cirugía a corazón abierto. Son agujas muy fuertes, de un metal demasiado resistente, una punta demasiado penetradora para poder cerrar el esternón. Los pocos hombres dentro de este matriarcado son este suizo y este colombiano, quienes hace 20 años cosieron una alianza tan irrompible como sus suturas. Exportamos a casi cada país en Europa, también dentro de Suiza, a Medio Oriente mucho. La empresa nació con 3 mujeres, hoy son 130 y en 3 meses estrenarán sede. La mayoría son madres cabeza de familia que, como Miriam Pardo, aparte de criar a sus 2 hijos, trabajar aquí le ha servido para salir del país a capacitarse. Hace como 20 días estuve en Suiza con otra compañera. Todas trabajan en turnos de 8 horas, con la destreza a veces de un tabur o de una tejedora de crochet, pero es que aquí todo funciona sincronizado, con un reloj, pero colombo suizo. Aquí va el código. Hay mucha preocupación en la cúpula del partido de la U. Estamos muy cerca del cierre de inscripciones y las autoridades nada que entregan información sobre vínculos de candidatos con paramilitarismo, narcotráfico, guerrilla o bandas criminales. Yo lo que pido es que se le permita a los partidos tener con prontitud esa información para que podamos cumplir con el propósito de la reforma política. Recordó que los partidos no tienen centrales de inteligencia ni de acceso a información confiable sobre estos asuntos. La comitiva que debía viajar con el presidente Juan Manuel Santos este sábado a Lima se quedó con las maletas hechas. 12 horas antes del viaje se canceló la cumbre de la Comunidad Andina de Naciones, CAN. El presidente electo de Perú, Ollanta Humala, le pidió a su colega Evo Morales de Bolivia que cancelara esta reunión, pues quedaba muy encima de su posesión el próximo 28. Los mandatarios habrían tenido que viajar este sábado a Lima y volver a ir el miércoles. Menos mal, porque estaba dura la jornada.
Y muy ambiental está por estos días el presidente Juan Manuel Santos. Hoy anunció una buena noticia. A corto plazo, para ningún trámite que se realice en el interior del gobierno se usará papel. Incluso anunció que tomará curso para darle uso apropiado a su iPad y dar el ejemplo desde casa. Ya mis hijos no tienen que hacer ese curso, pero yo sí en el iPad para utilizar cada vez menos el papel. Pero también dio noticias inquietantes. El mandatario reconoció que el Mundial Sub-20 generará emisiones de al menos 9.000 toneladas de monóxido de carbono. Para mitigar el impacto, el gobierno, en asocio con la FIFA y la Federación de Fútbol, sembrará más de 35.000 árboles en las cuencas y subcuencas y en los alrededores de las ciudades donde se jugarán los 52 partidos. ¿Estaría usted de acuerdo con que los candidatos a cargos de elección popular se enfrenten a una evaluación por parte de una universidad? Pues un aspirante a la gobernación del Atlántico, Jaime Verdugo, sostiene que los candidatos deben ser competentes para solucionar los problemas de su región y que no bastan los avales ni la carencia de antecedentes penales. Cuando uno se presenta a un cargo público o privado le hacen entrevistas, test, pruebas, lo mismo debe ser para estos cargos. ¿Le jalará a alguien a esa propuesta? Debe estar pasando noches en vela el presidente venezolano Hugo Chávez. Al menos eso nos imaginamos por la hora en que comienza el envío de tríos en su cuenta de Twitter. Hoy escribió el primero que decía: "Buenos días, mundo viviente". ¿Y saben a qué hora? A las 4 de la mañana. Al menos en eso tiene alguna afinidad con su ex colega Álvaro Uribe, en madrugador y tuitero. A propósito, hoy por esa vía, Chávez anunció que terminó lo que él mismo llamó su primer bombardeo de quimioterapia. Si quiere madrugar a leerlo, la cuenta en Twitter es @ChávezCandanga. Y otro que estuvo muy activo en su cuenta de Twitter fue el presidente Juan Manuel Santos, quien utilizó esa red social para decirle en español a Barack Obama que espera que en septiembre finalmente se ratifique el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia. Y en otro trino, esta vez en inglés, agradeció al periodista de la cadena CNN, Anderson Cooper, por su reciente visita al país y las buenas palabras que expresó a través de la red sobre Colombia. Paradójicamente, hoy mismo el Departamento de Estado norteamericano dijo que aún hay peligro para sus ciudadanos que viajen a Colombia. La famosa actriz Marilyn Monroe todavía genera polémica. Un coleccionista subastará una película pornográfica en Argentina, donde aparentemente la protagonista es la legendaria rubia. El dueño de la película, de 6 minutos de duración, espera venderla en más de $500,000. Expertos en la vida de la actriz niegan que sea ella. Y se está cargando el último código. El técnico de la Selección Colombia de Mayores, Hernán Darío El Bolillo Gómez, le hablará ampliamente a todo el país por primera vez desde su regreso de la Copa América. Bolillo será el invitado del próximo lunes a la entrevista en directo por Caracol Televisión, Caracol Radio y El Espectador a las 7 de la mañana. No se la pierda. Y el recomendado de código, Colombia Campesina. Hermosas fotografías que hacen un homenaje a la población rural de nuestro país, donde el agricultor, el ganadero, el artesano, el pescador, el granjero realizan una actividad incesante en medio de inmensas incertidumbres para producir el alimento que requiere la nación. Textos del escritor antioqueño Manuel Mejía Vallejo. Es de Villegas Editores. Hasta aquí el Código Caracol. Los juguetes.